El proyecto de extensión El movimiento pendular en la historia de las artes y la literatura a partir del Renacimiento es una iniciativa conjunta entre el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán y la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Choel. El objetivo general de este proyecto consiste en producir un ciclo audiovisual de acceso libre y gratuito referido a la historia de las artes desde la modernidad hasta la contemporaneidad, a partir del recupero y la revalorización de la trayectoria académica del profesor Ricardo Raviti. Bueno, en este primer bloque nos gustaría saber un poco de tu familia, de tu infancia, de tus primeros años, si recordás los juegos, ¿no? Los espacios, a dónde te parecía lejos ir, ¿no? Digamos, ¿cuál era tu contexto, cuál era tu vida en esos primeros años? Bueno, sí. De abuelos paternos italianos y de abuelos maternos polacos. No conocí desgraciadamente los polacos y los italianos, instalados en Choel, y después mi papá, hijo de ellos, comerciante, que tuvo un negocio que todavía funciona. Así que mi infancia estuvo rodeada en términos familiares. Por un lado, bueno, mis abuelos. Mi abuelo era albañil, así que yo muchas veces iba con él cuando hacías las construcciones, lo ayudaba y jugando aprendía y convivía con esta mentalidad de un albañil. Lo mismo después en el negocio con mi papá, aprendía toda esa otra dimensión de lo comercial que es tan distinta. Así que más o menos en eso me movía en términos de familia. Y era interesante el Choel que me tocaba, el que me tocó vivir, sobre todo. A mí me gusta siempre marcar que yo, bueno, en la escuela cumplía el rol de alumno, después en la casa cumplía el rol de hijo, obviamente tenía funciones dentro de, por ejemplo, yo hacía los mandados para mi familia, para mi abuela y mis abuelos y para mis padres, mi hermano. Y después de esos roles, terminada esa parte de alumno, de hijo, nos juntábamos con los chicos. En esa época Choel tenía más baldíos que casas, y entonces era muy lindo para mí, fue donde yo descubrí algo que después me acompañó hasta hoy, que en los baldíos uno se despojaba de estos roles fijos y podía ser quien quisiera, ¿no? Podíamos jugar a ladrones y policías, podíamos jugar a la pelota, a veces simplemente hacíamos un fueguito en un baldío y poníamos una lata con agua para verla hervir, y nos quedábamos ahí alrededor del fuego, aceptando incluso que los baldíos no eran los baldíos prolijos de hoy, eran prolongación del monte, estaban llenos de jarillales y consecuentemente llenos de animalitos salvajes que pasaban por ahí. Y sobre todo eso, de tener esta impresión por primera vez, que incluso ni siquiera le sabía poner nombre, pero la vivíamos con cierta curiosidad, ¿no? La de que había en mí la posibilidad de hacerme otros. Y después, muchos años después, leyéndolo a Borges dice, de manera parecida a esto que estoy diciendo, él en un momento hace una confesión, dice que se puede decir que en realidad nunca salió de la biblioteca de su padre. Y a mí me gusta decir que yo nunca salí de los baldíos de Choel, porque de hecho viajé bastante, he vivido en varios lugares, y siempre tenía, cuando iba a un nuevo lugar, esa misma curiosidad. A ver quién se aparece en mí ahora, en el baldío de Florencia, ahora en el baldío de Mar del Plata, donde fuera, ¿no? Eso es un dato que me acompañó siempre, muy, muy lindo de la infancia. El tener esta. Y después, como digo, bueno, mi abuela, hija de campesinos, llena de anécdotas, yo las algunas las he recopilado porque me las contaba y las he aprovechado incluso en algunos escritos.
y mi abuelo incluso, que llevó una vida también parecida en este aspecto a lo que yo cuento, porque él como albañil y con los hermanos en Italia, zafando un poco de esa rigidez laboral que había en esa época, que uno nacía y moría algo, él con los hermanos, con esto de ser albañiles, pudieron hacer ciertas aventuras, fueron a trabajar a Francia, fueron a trabajar a Alemania, se vinieron acá a la Argentina a trabajar, o sea, acompañaban el trabajo con la aventura. Así que en él yo muchas veces percibía esto mismo de curiosear en la existencia, ¿no? Uno se aprovecha de un instrumento y allá va, ¿no? Y él lo usó mucho. Él contaba incluso anécdotas que hoy hacen sonreír, pero en un momento fue a trabajar con los hermanos a Alemania a construir unas fortalezas, fortalezas militares que las inauguró Bismarck. Así que lo vio Bismarck. Bueno, anécdotas de esas. Después una anécdota también muy linda de mi abuela, que mi abuelo se había venido a trabajar a Chuele, casualmente aquí había nuevas posibilidades, se vino con los hermanos y se instalaron acá en Chuele, y ya estaba él casado con mi abuela, que era muy jovencita, 15, 16 años, y no había conexiones, con mi abuelo no se hacía presente, y así que mi abuela en esas circunstancias decide venirse a Chuele, estaban en Bahía Blanca, pero hoy uno dice Bahía Blanca, parece que fuera a la vuelta de la esquina. En esa época había que venir en tren, y una chiquita de 15, 16 años, y ella siempre contaba que se vino con una máquina arrojándose a lo desconocido, solita, baja en la estación de Chuele, no había todavía nadie, y había un carro que iba a buscar cosas al tren y las traía al pueblo, y la vio ahí, le dijo, ¿dónde? Yo quiero ir a Chuele. Bueno, ven y yo te llevo. No había taxi, por supuesto, no existía. Pero la anécdota que ella contaba era esta, que bueno, venía por supuesto con cierta preocupación, una chiquita de 15, 16 años atravesando ese desierto con un hombre desconocido, bueno, venía inquieta. En un momento dado el carro se para, y mi abuela se alarma un poquito y le dice, ¿por qué no paramos? Dice, acá en el desierto. No, es que estamos en Chuele, le dijo. Eso era Chuele a principios del siglo XX. Exacto. Y ahí ya yo veo que vos tenés esto de ser los otros, ¿no? La posibilidad, ¿no? La imaginación, la curiosidad y también un oyente de historias. Que capaz más adelante vamos a ver si eso repercute o no en tus elecciones en la vida. Sí, de acuerdo, sí, que repercutió mucho. Bueno. Sí, claro. Así que ella fue casualmente de los primeros, sus anécdotas provocaban ese encantamiento que produce lo histórico cuando otro te lo cuenta y que vos vas asimilando, entreviendo, adivinando, y así, todo lo que un relato dice y sugiere. Bueno, en este bloque nos encantaría que nos cuentes tu trayectoria escolar. Bueno, sabemos que en esa época no se iniciaba en el nivel inicial, sino que quizás directamente ingresaban a la primaria. Y después también me parece un dato muy interesante pensar que hasta el 2006 la educación secundaria no fue obligatoria y que vos hiciste este trayecto, entonces también me gustaría saber si fue una decisión estrictamente personal, si fue una decisión familiar, si hubo un poco de ambas, y qué lugar tenían, por ejemplo, los actos escolares, cómo pasaban el tiempo en los recreos, qué tipo de, recuerdos tenés de maestros, profesores, compañeros, un poco por ese lado, un poco desde tu experiencia, reconstruir la educación primaria y secundaria por la que transitaste. Bueno, sí, efectivamente sí, yo fui directamente a la escuela primaria, que era lo que había, que así se empezaba. Y naturalmente
en realidad no es personal, pienso que a todos nos pasaba, era épocas de descubrimiento, porque bueno, sí, yo de chiquito ya tenía mis amigos, vecinos, pero en la escuela de pronto se aparecían un montón de rostros desconocidos, que generaban toda una nueva manera en uno de sociabilizar. Combinado eso, quería agregarlo un poco a lo anterior, Pavese, el escritor italiano, Cesare Pavese, él cuando habla de su pueblo natal, él dice que allí es donde por primera vez tuvo lo que él llama mis imágenes primordiales. Es allí, dice, donde por primera vez vi el camino, yo diría donde por primera vez vi el río, donde por primera vez vi una loma, donde por primera vez vi seres humanos y donde por primera vez me vi a mí mismo. Y eso más o menos acompañó a la época de la escuela primaria, donde ahí es donde me tocó salir del pequeño lugar, digamos, de mi familia y a lo sumo de uno o dos vecinos, y entrar en un mundo mucho más social, donde casualmente tocaba por primera vez encontrarse con diferentes personas de una variedad, un elenco muy desconocido para uno y que obligaba a su vez que uno ejercitara en sí mismo nuevos personajes. Y aparte este rol de la escuela primaria con su objetividad tan marcada, uno va, era alumno, tenía que ir a determinados horarios, había una maestra, había un director, había recreos, había una serie de, como si dijéramos, categorías objetivas que en la infancia más anterior yo no la vivía. Era mucho más reducida en todo caso, la hora de comer y la hora de ir a dormir. En cambio aquí aparecían un montón de nuevas exigencias objetivas a las cuales uno tenía que darle respuestas, así que eso era una grande novedad. ¿Y a qué escuela fuiste? A la escuela número 10, a la 10. Sí, se había... ¿Y que estaba en el mismo lugar que está ahora? Donde está ahora porque se acababa de fundar. Ah. Justo allí se había fundado, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, claro, también la variedad de maestras, sobre todo eran maestras las que tuve, que incluía la presencia de adultos que imponían ciertas características que me traían datos objetivos que yo había ignorado, de la historia o de la literatura, de lo que fue del leer y escribir y demás. Y ya Clelia Escudé es una maestra que me la acuerdo mucho, me acuerdo de varias por supuesto, pero ella, como yo ya estaba en sexto grado, allí fue donde yo ya humanamente había adquirido cierta, digamos, no sé si decir madurez, pero sí cierto conocimiento de un grupo grande, bastante variado de personas. Y ella era una mujer que había venido de afuera, de Choele, así que también tenía parámetros ajenos al pueblo y tenía así una presencia humana que a mí me influyó y me sugería, me ayudaba, me gustaba mirarla, cómo actuaba, cómo vivía, que no tenía una organización preestablecida, tipo familia, tipo ir al trabajo. Yo vivía en una pensión, así que tenía ciertas sugerencias de vidas diferentes que me eran atractivas. Claro, eso en el colegio secundario se profundizó, sobre todo porque había todavía en aquella época una marcada barrera entre la escuela primaria, que uno era un infante, un ser infantil, y el colegio secundario, en el cual abruptamente uno se volvía adolescente. Yo me acuerdo como un impacto muy grande cuando me fui a inscribir al colegio, me trataron de usted. Era la primera vez que me trataba, y efectivamente en el colegio nos trataban a todos de usted. ¿Y en qué escuela? En el colegio secundario. Sí. Directamente era el colegio actual, que está donde ahora está
no sé si llamarlo bien así, donde está el juzgado, allá... ¿el penal? El penal. Perfecto. Allí estaba el colegio. Bien, ¿y te acordás el número que era? No. Número no sé si... O tenía, por ejemplo, Colegio Nacional, Colegio Perito Mercantil. Colegio Nacional se llamaba, sí. Bien. Y tal vez tuviera nombre y no me lo acuerdo, ¿ves? Sí, bueno. Pero era allí sí. Donde que primero había sido instituto mixto de enseñanza secundaria, donde había ido mi hermano, también funcionaba ahí, que en ese momento cuando se inaugura y en los primeros años era dependiente, me acuerdo porque los alumnos, los compañeros de mi hermano, si se llevaban una materia tenían que ir a rendir la roca, no tenían autoridad. Era como un anexo. Era como una especie de anexo. Claro. Ya cuando fui yo no, había adquirido autonomía y era un colegio nacional. Nacional. Sí, completo, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, y si te parece, para retomar esta idea de la educación como un proyecto personal, como un proyecto familiar, y podemos ingresar, si te parece bien, a tu etapa de formación universitaria, que también me parece algo muy destacable. Bueno, la escuela primaria y secundaria era un determinismo familiar, de ninguna manera se me ocurría a mí pensar o decidir o tomar iniciativa ninguna. Era parte de la vida que venía propuesta, incluso el grupo de amigos que yo tenía, todos iban al colegio, habían ido a la escuela, así que yo no tuve ninguna participación en eso, digamos, directamente era como ir a hacer los mandados y era ir a la escuela. Formaba parte de un determinismo familiar impensado para mí, de otro modo. La universidad, en cambio, no. Por suerte mi familia tenía mucha disposición de que fuera, así que de ninguna manera hubo obstáculo ninguno directamente. Así que ya en el colegio había estado tomando la decisión de ir con otros varios compañeros que también fueron, así que directamente propuse que quería ir a la universidad y automática y naturalmente fue aceptado y circuló en la familia como digo, con toda naturalidad. Claro. Sí. ¿Y qué destino elegiste? Porque en ese momento obviamente había que emigrar para estudiar en la universidad y capaz, no sé, seguramente no había la variedad y la diversidad de carreras que hay hoy. Entonces, ¿qué decidiste en ese espectro estudiar eso, y dónde? Bueno, no había y tampoco había las universidades de hoy, así que era ir a Buenos Aires, que quedaba muy lejos y era muy incómodo, o ir a La Plata, que de hecho muchos de los de Chuele han ido a La Plata, y así que yo también tomé la decisión de ir a La Plata. Luis Bonardo había ido a La Plata, el hermano Carlos también, y tantos habían ido a hacer sus carreras. Era la universidad que se elegía en ese momento más comúnmente acá en Choele. Así que yo también elegí La Plata y fui a estudiar en principio abogacía, que también era una especie de determinismo sociofamiliar, entre otras cosas porque incluso había poco conocimiento de las carreras, se sabía o se iba a estudiar medicina o se iba a estudiar abogacía, poco más había para elegir, es decir, había para elegir, acá no se conocía. Así que yo fui a estudiar abogacía, estuve estudiando 2 o 3 o 4 años y me iba bien, era una cosa normalísima porque aprobé todas las veces que rendí como 10 materias, creo que la carrera tiene 26 o 27 materias, así que rendí bastante materias, unas cuantas, y por lo tanto seguía, digamos, una especie de movimiento natural, iba yendo, iba bien, más o menos hasta los 22, 23 años, y allí tuve a mí me gusta decir una crisis existencial, porque efectivamente es la mejor manera de nombrarlo, que consistió precisamente en que me vi a mí mismo, me pregunté
salido un poco de los roles estos que me venían predeterminados. Si yo quería ser abogado, si empecé a pensar en mi vida, en esa edad más o menos, y noté que no, sin ninguna valoración ni a favor ni en contra de la abogacía, simplemente que yo no era, no espejaba la biografía que yo quería construir conmigo mismo, y entonces abandoné abogacía y empecé a estudiar letras ahí mismo en La Plata, y además acompañó que era el periodo que empecé verdaderamente a leer mucho y a escribir, y entonces fue una transformación que partió, digamos, de la existencia y que se fue digamos, modelando el resto de la vida, incluso social y pública, que iba teniendo, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Mucho si sigo yo un poquito más, uh-huh. Yo ya había tenido en la escuela, me acuerdo, si tuviéramos que hablar de la literatura, ahora me vino este recuerdo. En sexto grado, en un momento dado, estábamos estudiando la métrica de la poesía, el octosílabo, el endecasílabo, y teníamos que hacer versos en esa métrica, uh-huh. para poder más o menos entenderlo y ver, ¿no? Veíamos textos, pero quería. Y el endecasílabo, vieron, es difícil, es bastante, no es el octosílabo, es más sencillo. Pero yo me acuerdo que, tuve que hacer un ejemplo y me vino, pero con una espontaneidad que es lo que más me asombró y me quedó, que yo escribí, las estrellas parecen en el cielo puestas por la mano de un joyero. Ay, pero mirá qué bien. Con mucho menos alguien se hizo famoso. Gracias, no. Claro. Gracias. Y fue me gustó tanto, además incluso puestas tiene un hiato, agrega el hiato para que hasta ese agregado curioso. Y yo recuerdo que me sorprendía, me vi y digo, pero ¿qué es esto? Con qué facilidad, y sobre todo la palabra naturalidad me venía. Es decir, me asombraba cómo había surgido, y a su vez sentía que era algo que estaba muy en mí, que me era muy connatural. Digo, mira esto. Y incluso en esa edad ni siquiera le podía poner nombre, pero recuerdo que tuve como la sensación de esto lo voy a dejar acá oculto porque alguna vez va a renacer, cosa que efectivamente sucedió más adelante. Qué lindo recuerdo. Y hermoso. Llegamos al momento que me gustaría llamarlo la construcción del oficio del escritor, porque por un lado nosotros hemos podido leer algunas de tus producciones, que algunas de ellas son literarias, otras son académicas, pero nos gustaría saber la antesala de eso, ¿no? Si eso tuvo que ver con lecturas, si hay un método para producir eso o no, dónde encontrás inspiración, si tenés un género literario favorito, autores favoritos, tus primeras lecturas, no sé, que nos metas en ese mundo de construir ese oficio de escritor. Bueno, en mi caso hay muchas variantes, obviamente, tantas como seres humanos. En mi caso se dio de esta manera. Tanto la lectura como la escritura, es decir, para mí el arte y la literatura son epifánicos, son apariciones. Y la literatura a mí se me aparece bajo dos caras, como lector o como escritor, pero las dos en realidad representan lo mismo, es decir, me muestran una realidad estéticamente, que es la manera de la epifanía, es decir, mostrar estéticamente, presentar una realidad estéticamente es presentarla y que su sola presencia justifique su realidad, sin por qué, sin para qué.
Y así fue como me apareció ya en la infancia, las primeras lecturas. Una tía que vivía en Buenos Aires nos trajo a mi hermano y a mí 2 libros, que yo era chiquito, no tenía mucho conocimiento de libros, y que los de Mark Twain, las aventuras de Tom y las aventuras de Huckleberry. Y yo, después de toda la vida del día, a la noche iba a la cama y leía uno de estos, primero uno, después el otro, y también tenía esta misma impresión que me vino cuando escribí el endecasílabo. Me veía como en un espejo y tenía el don de presentarme aspectos de mí con los cuales yo convivía, pero tan íntimamente que no los podía ver, no los podía objetivar. Y las lecturas estas tenían ese don, objetivaban aspectos, es decir, hablaban todo el tiempo de mí, de distintos mí, porque las aventuras de Tom y las de Huckleberry hablan de 2 chicos distintos, pero yo tenía que ver con ellos y con aspectos y con descripciones y con anécdotas, y así que desde ahí en adelante siempre conviví con estas 2 maneras, que a veces la realidad estética de la literatura se me aparece bajo especie de lectura y a veces se me presenta bajo especie de escritura, pero es la misma naturaleza en mí, yo no lo distingo. ¿Y cómo aparece? Bueno, aparece como todo, como aparece la vida, como cuando me despierto de la mañana soy yo y me asombro de quién es bueno, soy yo. Y bueno, así en algún momento se me aparece una frase o se me aparece una imagen que ya viene cargada de una vestidura o vestida, como no cargada, sino vestida de poesía o vestida de relato. Ella misma ya trae su propia naturaleza. Así me pasa, se me aparece. Cuando después con tantas lecturas, vieron uno cuando lo lee a Homero siempre prudentemente empieza cuéntame musa, ¿no? Así, como que es algo que se aparece en uno. Schelling después lo leí también y él dice que el creador estético es la inteligencia que actúa como la naturaleza. ¿Vieron cómo surge el organismo vivo? Surge, aparece un organismo vivo. Bueno, así es como se aparece la escritura o los textos en mí. Sí. ¿Y lo primero que escribiste, qué fue? Aparte de endecasílabo que escribí a los 6, lo primero fueron, cuando ya después empecé a escribir, había escrito así cosas sueltas y olvidadas, allá cuando a los 22, 23 empecé a escribir cuentos. Sí, mucho se me dio de escribir cuentos y por ahí algún poema, pero fundamentalmente se me dio a escribir, se me dio mucho por el cuento, y incluso fue la época en que conocí la literatura de Borges, los cuentos de Borges, que me subyugaron, me gustaron muchísimo, y menos la novela en esa época, casualmente porque era una época de una intensidad existencial muy grande. Yo todos los días salía a lo desconocido, a descubrir algo, y eso tiene mucho más que ver con el relato corto que con la larga duración de la novela. Yo no vivía como en una novela, yo vivía como en cuentos. Toda la mañana me levantaba y empezaba un cuento nuevo. Exacto. Bueno, hay gente que vive en aforismos, o sea que es más breves todavía. Bueno. Pero claro que sí. ¿no? Pero también yo escuché por ahí una anécdota con Bioy Casares. Bueno. A ver. Sí, casualmente en esos años yo empecé a leerlo a Bioy también, claro, cuando leía Borges, leía a Bioy Casares, y en un momento dado tenía un cuento que me parecía que tenía cierto valor, más allá del valor que pudiera tener para mí, tenían cierto valor objetivo, y entonces conseguí la dirección de Bioy, y así de la nada, un muchacho desconocido, le escribí una carta y le mandé el cuento. Y al
las semanas me contestó, era todo correo, o sea, te acuerdas, ¿no es cierto? Venía el cartero, y me trajo una carta muy elogiosa, pero muy elogiosa que, por supuesto, imagínense cómo me puso. Por lo cual yo le volví a escribir agradeciéndole infinitamente, y a raíz de eso él me mandó un libro suyo con este para fulano de tal, y con este agregado que, por supuesto, cuando estoy triste me lo acuerdo y enseguida me pongo contento, porque dice: esperando su obra con mucha fe. Ay, no. Así que era una maravilla estar en ese estado y recibir como quien dice, un aval, una certificación tan grande de alguien ya muy, imagínense, realizado como escritor, y aparte de ser un escritor, era un muy buen catador de literatura, y entonces, bueno, una valoración así fue enormemente, imagínense, satisfactoria hasta hoy, claro. Y sí, claro, una motivación impresionante. Enorme, claro, sí. Una sensación de que objetivamente había algo en mí que era valorado y que consecuentemente valía la pena explorar, porque no, sí, igual lo hubiera hecho, pero digamos en el sentido más, lo hice siempre en personal, el 90% de mi obra es inédita y me satisface con escribirla, pero también muchas veces me impulsó a enviarlo a un concurso o a mostrarlo a los demás, porque tenía este aval de Bioy Casares. Bueno, vamos a tratar de modificar esto de que es inédita. Bueno, con gusto. Vamos a ver. Claro. Bueno, tu vida también estuvo marcada por algunas mudanzas. Nos contabas esta primera a la ciudad de La Plata y después vinieron algunas más, ¿no es cierto? Sí, varias más. Viví de hecho un año en el Bolsón y después una gran mudanza que vino. Yo en ese momento estaba viviendo en Chuele y ahí me conocí con Graciela, con mi señora, y surgió la posibilidad. Mi familia, muy magníficamente generosa, me ofreció que fuera a estudiar letras, y porque había decidido yo estudiar letras, y entonces justo habíamos empezado la relación con ella hacía pocos meses, y estaba en la Universidad de Mar del Plata, que tiene su prestigio, estaba la tentación de ir a vivir por primera vez en una ciudad a orillas del mar, que es también una experiencia magnífica, y estaba el hecho de que íbamos a vivir juntos, muy novedosamente, era todo muy así, muy lleno de novedades, de las lindas. Y así que fuimos a Mar del Plata. Efectivamente estuvimos viviendo 4 años allá, más o menos, y yo ahí completé la carrera de letras, ahí me recibí de profesor en letras en Mar del Plata. Y estábamos en esa situación cuando vinieron unos amigos, un gran amigo mío conocido en La Plata, Coto Montenegro, vino con la señora italiana. Él estaba mudado a Florencia, y vinieron y en algún momento comentando, nosotros mismos yo había terminado la carrera, estábamos otra vez, como diría Rilke, en lo abierto de la vida con Graciela, buscando qué nueva vida íbamos a inaugurar. Y ellos muy generosamente nos propusieron: ¿por qué no se vienen a Florencia? Viven con nosotros el tiempo ese de preparación y incluso de testeo, a ver si les gusta, y después se organizan. Así que era una oportunidad extraordinaria, magnífica, imagínate. Así que aceptamos, decidimos irnos, nos fuimos, y claro, entonces fuimos a la casa de ellos primero. Después conseguimos un departamento nuestro y empezamos a trabajar, y vivimos alrededor de 10 años en Florencia, que fue, para qué decirlo, una inmersión en el Renacimiento, una inmersión en el humanismo, la confirmación de muchas de las experiencias tenidas antes, y por supuesto el bautismo, porque obviamente una cosa
es ver a la reproducción de una obra de arte y otra es ver la obra en sí. Y sobre todo en estas circunstancias, no tener que ir en horario prefijado y apurado porque tengo que irme a otro lado, sino viviendo ahí, de pronto sucedía que vamos al museo, bueno, vamos a ver a Botticelli, y íbamos a ver a Botticelli, y no necesitábamos, nos retirábamos, no seguíamos viendo el resto del museo, nos quedábamos con eso. Y aparte, bueno, hay tanta obra, no solo en los museos, en las iglesias, tantas iglesias con frescos de primerísima calidad, ¿no? Y compartiendo mucho con este amigo, que también él era es muy afecto al arte, y muy lector también. De hecho, él me introdujo en Borges, mucho antes en La Plata, y en en Florencia seguimos cultivando esta amistad que es importantísima en mi vida, y incluso no sé si puedo incluir un dato vanidoso. Por supuesto, claro. Nos sucedió con este amigo esta situación. Estábamos un día caminando por Florencia y conversando de arte, estábamos conversando sobre Giotto. Y era un tema que compartíamos y decíamos sí, pero... Y teníamos dudas, efectivamente no estábamos seguros si Giotto en cierto cuadro esto o aquello, en cierto fresco. Y estábamos cerca de la iglesia de Santa Croce, donde hay frescos de Giotto. ¿Qué mejor? Entramos a la iglesia, esa era la maravilla de Florencia. Entramos y nos fuimos a la capilla a mirar los frescos de Giotto. Y estábamos, nos habíamos puesto allí, mirábamos los frescos y hacíamos comentarios. Y había llegado en ese momento un grupo de turistas con una guía que se puso a explicarles la situación de Giotto. Y nosotros, mientras tanto, también hacíamos nuestros comentarios. Y en un momento yo veo que la chica esta, la guía, se calla. Entonces me sorprendí y me alarmé, y le pedí disculpas, no sé si estamos hablando muy fuerte y interrumpimos, que estamos molestando, disculpame. Dice, no es eso, sino que me puse a escuchar lo que ustedes hablaban y dije, no, yo me callo, que hablen ellos. Claro. Así que nos regaló un momento precioso con Bueno, y yo viste que soy futbolera y sé que en Florencia está la Fiorentina. Claro. Y ahí jugaba el 9 de la selección nacional. ¿Y te encuentra vos en un contexto? ¿Querés contar esa anécdota con Batistuta? Con Batistuta. Sí, nosotros con este amigo, casualmente, entre los muchos trabajos que hice, teníamos en un momento, teníamos un puesto, había conseguido él, que no era fácil conseguir en la Municipalidad de Florencia, un puesto para alquilar bicicletas. Así que teníamos un grupo de bicicletas, las arreglábamos nosotros y las alquilábamos. Era un negocio pero próspero 100%, ¿no? Se alquila mucho bicicleta en Florencia. Y en una calle muy céntrica, y en un momento pasa él, y que estaba recién llegado a Florencia y lo habían alojado en un hotel ahí cerca, y claro, pobre, estaba bastante solo. Y al pasar nos oye hablar en castellano y por supuesto se paró. Y por varios meses que estuvo viviendo en ese hotel hasta que después se muda, venía bastante a conversar con nosotros y conversábamos, bueno, de todos los temas, incluido fútbol, claro. Por supuesto, claro. ¿Cómo no hablar con él de fútbol? Claro, imagínate si no. Y Florencia también albergó tus estudios de posgrado, ¿no es cierto? ¿Vos ahí empezaste? En realidad nosotros hicimos, yo hice 2 cursos. Uno lo hicimos con Graciela en la Universidad de Siena, en la Universidad para Extranjeros de Siena. Cada uno ganó una beca del gobierno italiano. Hicimos un curso avanzado de lengua y cultura italiana en la Universidad de Siena. Y yo después, en otro momento, ya estando acá, gané otro concurso también, el del gobierno italiano, y fui a hacer un máster que estuve un año en la Universidad de Génova. Ah, bien. Así entonces sí. El vínculo con Italia, pero no específicamente en tu estadía en Florencia, el posgrado. No, bien. Los posgrados vino de allá, sí. Bien, perfecto. Bueno, ya vamos a ir finalizando esta hermosa entrevista y nos gustaría que nos cuentes tu trayectoria docente, que sabemos que fue muy amplia,
muy diversa. ¿Recordás cuál fue la primera vez que entraste como profe a una escuela? Fue seguramente acá en Chuele, sí. No fue en Beltrán, fue en el Colegio de los Salesianos. Allí había, antes de recibirme, trabajé. Y también acá en el colegio que estaba Amanda Isidori en la dirección, en un momento hice una suplencia también en el colegio. Y después, sí, ya con el título, de vuelta de Italia, nos instalamos en Chuele. Graciela es profesora también, ella de Ciencias Sociales. Comenzamos a buscar trabajo y sí, conseguimos en los colegios de Chuele. Yo fui, en lo que me hace, fui trabajando en todos los colegios de Chuele. Los recorrí todos y en algún momento la profesora Giretti del profesorado, que la tenía yo de colega en los colegios, me comentó que había en el instituto posibilidades de presentar proyectos para cursos focalizados, se llamaban. Así que yo presenté sobre estos temas, sobre el Renacimiento, el Barroco, y efectivamente me los aceptaron, así que en 2 o 3 ocasiones dicté estos cursos en el profesorado de Historia del Instituto también. Y después, cuando se inauguró la Universidad de Río Negro, también vine fui a trabajar a la Universidad de Río Negro, trabajé varios años allí en la facultad de aquí de Chuele, eso. Y algunos cursos que di también en la Universidad de Verano de Mar del Plata, también allá, eso, sí. Y durante tu vida se va como entrecruzando esto que decíamos al inicio, ¿no? Toda esta producción más literaria, más estética, más creativa, con todo un recorrido que haces también con producción académica, ¿no? Sí. ¿En cuál de estos formatos te sentís más cómodo? ¿Los dos son parte orgánica de tu vida? ¿Uno lo haces por el trabajo y otro lo haces por el placer o por el deseo? ¿O cómo vas viviendo esta incursión y este entrecruzamiento entre los formatos, los géneros? Para mí es indistinto, no forman todos parte de lo mismo, son facetas diversas de distintos modos de acercarme a la literatura. Así que los ensayos literarios forman parte de una manera, digamos, más relacionada con la inteligencia, dirían los románticos, que con la inspiración, y depende, sí, a veces me surgen temas que incluso generan el entusiasmo, que no es que los voy escribiendo y descubriendo a medida que los escribo, ¿no? No es que primero los digiero y después los escribo, no, sino que los voy escribiendo y descubriendo al mismo tiempo, así que tienen mucho de novedoso y de atractivo en ese sentido. O sea, me es muy, muy atractivo cuando me pongo a decir, no es esa cosa pesarosa de la labor intelectual previamente preconcebida, sino que yo me siento a escribir un ensayo y reúno materiales y me van sugiriendo otros y voy descubriendo dentro del tema variantes y cosas nuevas, así que me es tan atractivo como creo que a Borges le pasaba lo mismo, por lo que se nota que le resultaba tan atractivo escribir un cuento como un ensayo. Sí, me parece que sí, que pasa por ahí. Bien, sí. Te voy a hacer 3 preguntitas cortas. Bueno, a ver. Viste que por ahí uno dice, llegué a mi techo, ¿no? Lo que vos más te gustaría escribir, ¿ya lo escribiste o todavía no? La impresión que yo tengo es que cada vez que termino algo es eso lo que quería escribir, y y por ahora la musa me sigue contando, así que no se agota, y así que vuelvo a tener nuevos
nuevas aperturas, sino vuelvo a asomarme a la literatura y por ahora me sigue recibiendo, así que sigo escribiendo. Bien. ¿Te queda algún sueño por realizar? ¿Qué sueño me queda por realizar? Y a mí me gustaría... A ver. No sé si puedo decir esto, pero sí, bueno, ya lo voy a acá decir. se puede decir todo. A mí me gustaría ser mujer. Ajá. Porque así podría conocer la otra mitad de la realidad que no conozco. Estupenda. La última tenés que contestar con una palabra, ¿eh? ¡Uy, Dios! Los chistes de Raviti en clase, ¿mito o realidad? Yo no lo podría diferenciar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, es un agrado. Gracias.